Bienvenidas y bienvenidos, chicos. 6 en punto. Vamos a comenzar el día de hoy. No sé si les parece que manejemos la misma dinámica de manejar el descanso al final. Nos vamos un poquito más temprano. Me levantan manito. A ver qué opinan. Muy bien. Ok. Voy a permitir un espacio si tienen dudas o consultas del contenido hasta acá. Ya su itinerario de aprendizaje está actualizado para su módulo 3. Les insisto, vayan avanzando porque la otra semana vamos a comentar y hacer una pequeña actividad. Entonces, para que no se les acumule porque son unos cuantos links por módulo. ¿Cómo vamos con el contenido? ¿Vamos claros? Bien, me dice Cintia. A ver, chicos, es importante, digamos, como esta parte de poder compartir en clase, porque si no se vuelve un monólogo, ¿sí? En el que una persona habla y pues no tengo retroalimentación si ustedes están comprendiendo, si están relacionando con sus experiencias. Recuerden que parte fundamental de una maestría es poder tener una perspectiva diferente en base a mi experiencia laboral. Por eso generalmente se recomienda, digamos, tener mínimo 2 años de experiencia para poder disfrutar la maestría y estando en el contexto de estoy en el ambiente, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces nosotros estamos en una área queriendo tener experiencia o adquirir conocimiento de otra área para poder movernos. Eso también lo comprendemos. Pero es importante que podamos, en base a lo que vamos captando en clase, podamos ir comentando también, ¿sí? Entonces han estado bien calladitos esta semana, entonces vamos a ver si hoy podemos tener mayor retroalimentación por parte de ustedes, porque si no me va a tocar preguntarles directamente. Entonces, para ver si están ahí o solamente conectaron la computadora y se fueron. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el contenido de hoy. ¿Qué me confirman que puedan ver la pantalla, por favor? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, sí, Master. Ok, muchas gracias. Entonces, el día de ayer estábamos hablando sobre la disciplina de la transformación en el desarrollo organizacional, ¿verdad? Entonces, hablábamos que este proceso de desarrollo organizacional para transformar esta cultura y obviamente que el objetivo que estamos buscando es alinearnos con nuestros objetivos estratégicos, va a comenzar con el diagnóstico, con que yo pueda comprender mi sistema actual. Yo no puedo cambiar algo, chicos, que yo no conozco. Si ustedes me dicen no estoy comprendiendo, yo entiendo, sé que pasa algo y transformo la explicación para que ustedes puedan comprender. Pero yo necesito saber cómo está funcionando ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas tengo para esto? Entonces hablábamos sobre encuestas, sobre entrevistas a profundidad. Una entrevista a profundidad, me siento con la persona y obviamente empiezo. A mí las entrevistas a profundidad me gusta mucho manejarlas en un ambiente
obviamente neutro, en un ambiente de confianza y que el colaborador se sienta seguro. Y esto hablábamos también de que el colaborador no sienta que yo, como soy de recursos humanos, al salir de conversar con él, lo primero que voy a hacer es llamar al jefe y decirle, fíjate que vino Pedrito y me dijo esto y esto y esto y quería saber qué es verdad. ¿O vos qué opinas de esto? ¿Por qué? Les digo porque he visto que pasa con organizaciones, que el colaborador llega a buscar a alguien de relaciones laborales o de clima o de cultura, o a su especialista, generalista, dependiendo de la estructura, y yéndose a Pedrito y la persona de recursos humanos llamando al jefe. Y al final, lo que les decía, empiezan a haber situaciones en las que el jefe le dice, sí, vos fuiste a recursos humanos a decir esto, lo otro, y bueno, empiezan a haber dificultades al punto que ya el colaborador deja de confiar en nosotros. Y pues nosotros venimos y preguntamos y no nos enteramos. Solo empezamos a ver cómo nos damos cuenta que los subsistemas están teniendo problemas porque no están llegando a sus objetivos. Eso es de los principales indicativos. Y nadie nos levanta bandera, entonces necesitamos saber qué pasa. Hasta que hacemos la encuesta anual de clima y que es anónima, pues nos enteramos que algo está pasando en esa área y decimos, con razón eso está pasando. O de repente empezamos a hacer actividades corporativas, formaciones o alguna actividad de algún lanzamiento, algún producto nuevo en la organización, y empezamos a ver que ciertas áreas llegan 1 o 2 y le preguntamos, ¿y qué pasó? No, es que no quisieron venir, algo está pasando. Entonces tenemos que estar atentos a esos señales, y también cuando realizamos estas entrevistas a profundidad, que son muy útiles, chicos, porque nos dan mucha información, donde podemos encontrar esos supuestos básicos que nos van a permitir entonces tocar con aguja los puntos de dolor y poder gestionarlos. Imagínese que usted llega donde el doctor le dice, me duele el brazo, pero no específicamente en qué área del brazo. El brazo es amplio. Entonces, ¿qué hace el doctor? Empieza a palpar. ¿A dónde? Aquí. Por ahí es. No, ahí es. Hasta que usted grita y dice, exactamente ahí es. El doctor dice, ¿a dónde? Y todavía lo vuelve a decir el doctor. Le vuelve a presionar hasta que usted vuelve a gritar y le dice, sí, en efecto, ahí es el dolor. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que necesitamos realizarnos cuando estamos haciendo estos diagnósticos? Es ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estoy actualmente yo? ¿Estoy logrando mis objetivos? ¿No estoy logrando mis objetivos estratégicos? ¿Estoy en la posición de mercado que quiero estar como organización? Mis colaboradores están asistiendo, están apoyando las actividades, estamos en una gestión de cambio y los colaboradores están atentos a lo que estamos realizando. ¿Cuál es la brecha entre la cultura que tenemos actualmente y la que necesitamos para ejecutar esa estrategia? La brecha es grande, la brecha es pequeña. ¿Por qué? Porque yo quiero, por ejemplo, estoy en un ranking y soy el 7º de 10, digamos. 10 organizaciones, soy el número 7 en el mercado, en lo que estoy haciendo. No importa si estoy en manufactura, si estoy en lo que sea. Pero yo quiero llegar este año a ser el 5, digamos. Quiero subir 2 campos, 2 posiciones. Pero realmente si mi cultura no está alineada, no voy a lograr. Porque voy a empezar a hacer estrategias para poder moverme, para vender más, para infinidad de asuntos, y la cultura se va a comer la estrategia, como ya lo vimos. Entonces, es importante entender que todos esos objetivos que tiene la organización de vender más, tener mayor cantidad de puntos de venta, tener mejor recordación de la marca, y que todo el mundo le diga, vos trabajas en tal sitio. Porque también no sé si a ustedes les ha pasado que les dicen, ¿y dónde trabajas? Y usted le dice el nombre de la empresa y la gente pues no la conoce. ¿Y esa empresa que se dedica? Entonces ya le tiene que, no, es que no te... Hay algunas empresas que son más conocidas, evidentemente, pero hay otras no. Es que esta empresa se dedica a la parte contable, asesoramos empresas. Ok, perfecto. Y cuando usted de repente dice, qué bonito trabajo, qué interesante, le llevamos los datos a todas las empresas a nivel de contabilidad o a nivel de esto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros realmente como organización queremos desarrollarnos en cualquier ámbito con nuestros objetivos estratégicos, obviamente necesitamos tener a bordo a nuestros colaboradores. Y lo que nosotros como colaboradores tenemos que ser claros es que si nosotros queremos conservar
las posiciones y los privilegios de ser parte de esta familia organizacional, evidentemente lo que necesitamos es que este barco funcione. Justamente veía el ejemplo de una persona, un alto ejecutivo estadounidense que había llegado a trabajar con la Ford y luego se movió a otra empresa muy grande también en Estados Unidos, y era un alto ejecutivo pues muy bien, les iba muy bien, pero de repente empezaron a tener una baja hasta que la empresa grandísima quebró. Y entonces él decía, y de un lado a otro, de un día para otro, yo era un alto ejecutivo y la empresa donde yo trabajaba quebró y nos quedamos sin trabajo. Entonces hablaba de la parte como que había sido difícil para él, ¿no? Gestionar todo eso que había pasado y cómo lo vivió. Pero esa claridad muchas veces no la tenemos. Por ejemplo, en pandemia mucha gente, habían dos tipos de personas. Las personas que pues lamentablemente las habían separado de sus trabajos porque les habían dicho no, definitivamente no ocupamos tanta gente, o definitivamente no estamos operando, no podemos pagar, etc. Y las personas que sí estaban trabajando, y entonces si estaban trabajando estaban recibiendo ingresos, y obviamente los que no estaban laborando no estaban recibiendo ingresos. Entonces era interesante ver que había también dentro de las personas que estaban trabajando había otro segmento que estaba molesto por estar trabajando. Y entonces yo le decía, pero entonces ¿qué quiere? No quiere trabajar, quiere ser despedido. O sea, no solo decía a mis colaboradores, sino que lo hablaba con entornos de personas, familiares y amigos, y decía, a veces somos un poco contradictorios, porque entonces queremos estar en casa, que nos paguen un sueldo y no hacer nada. Es como cuánto una organización, y vimos muchas organizaciones que estuvieron queriendo apoyar a sus colaboradores, que los tuvieron 3 meses. Por ejemplo, recuerdo un caso de una empresa que hace cuadernos, que tuvo como 3-4 meses a sus colaboradores con un porcentaje de sueldo, pero no estaban produciendo las plantas, no estaban abiertos los puntos de venta para que ellos vendieran sus productos. Se volvió bien complicado para la empresa. Entonces tuvieron que empezar a generar una estrategia diferente, porque si no iban a tener que cerrar y declararse en quiebre. Entonces también es entender que cuánto la empresa me brinda a mí una remuneración en base a poder alcanzar esos objetivos. Por eso es importante que nos alineemos todos con los objetivos que tiene la organización. En segundo punto, ¿qué necesitamos hacer? Diseñar. Ahí es donde yo voy a planificar mi intervención. ¿En qué me voy a avanzar? Bueno, obviamente en el diagnóstico, que va a ser mi plataforma para decir así estoy, y en la teoría de sistemas, que esta intervención se va a diseñar a través de un nivel humano. Por ejemplo, vamos a comenzar con el nivel humano: programas de desarrollo de liderazgo, de coaching para equipos directivos, o mentorías en puntos específicos. Ese va a ser como el primer nivel. Es como mi primer sistema, el sistema humano, ¿no? Luego el estructural. Entonces yo voy a hacer un rediseño de la organización, voy a crear nuevos sistemas de recompensas y de reconocimiento. Entonces digo yo, ¿qué es? Y esto es bien importante que ustedes piensen en las organizaciones. Primero, ¿qué es lo que la organización actual que yo trabajo o que he trabajado, que he prestado servicios laborales, recompensan? Entonces, hay unas organizaciones que ¿a quién es el que ascienden? Por ejemplo, la recompensa se observa cuando hay ascensos. Entonces, y en una organización de otra vez me dice, Arlene, pero usted se fija quiénes están ascendiendo. De los equipos, al que camina dando retroalimentación negativa, o lo que llamamos comúnmente chismes, al jefe. Entonces el que anda haciéndole y anda generando un mal ambiente, pero ese es el que están ascendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Y se acuerda que hablábamos sobre los supuestos, ¿no? ¿Qué es lo que se está premiando en realidad? Ahí es donde la organización da mensajes sin darse cuenta, ¿sí? Estoy recompensando. Y
¿qué otro tipo de recompensas tengo? Por ejemplo, las personas que se quedan después por proyectos, evidentemente, que me toca dejar en horas extras o con proyectos, programas especiales que hay en determinados momentos, cambio de sistema. Entonces, los dejo trabajando más, pero ¿qué más les doy? Entonces, hace poco veía un tema de un cambio de sistema en una organización y platicaba con esa persona y él me decía, oye, fíjate que ni con la comida nos están atendiendo, nos estamos quedando bien tarde y no hay alguien que se encargue de decir, bueno, yo voy a pedirles la comida, entonces nos dimos cuenta un día que eran las 11 de la noche y no habíamos comido y nos teníamos que quedar como a las 3 de la mañana. Entonces yo pensaba en otra organización que yo trabajé, que estábamos cambiando core también, el cambio de sistema, y éramos los de recursos humanos que decíamos, hoy toca jornada porque vamos a hacer un cambio en los servidores o en un módulo en específico. Entonces, hoy se quedan todo operaciones, ¿verdad? Sabíamos quiénes se quedaban porque todo eso se coordina. Hay que avisar a la gente de seguridad que se van a quedar los carros, que el edificio no se apague a cierta hora, todo hay un tema que organizar, ¿no? Y nosotros como recursos humanos nos quedábamos, chicos. Nos quedábamos, ¿qué? Coordinando todas esas cosas, coordinándoles la comida, qué íbamos a pedirles, si nosotros, dependiendo, nosotros les llevábamos y les decíamos, ok chicos, elijan qué van a comer. Les mandábamos un menú o les llevábamos el menú impreso. Ellos tomábamos los pedidos, procesábamos esos pedidos porque eran bastante gente. Y luego nos encargábamos de bajar al edificio, recoger entre todos la comida, subirla, servirla. Todo eso es tiempo, chicos, ¿entienden? Entonces, y la persona que está ahí con la presión de que tiene que correr el sistema, de que no vaya a hacer ningún error, no puede estar pendiente de que va a comer, quién va a pedir la comida, quién va a bajar a traerla, porque en lo que baja se desconcentró y ya puede estar propenso a un error. Entonces ya les dábamos de comer. Cuando eran jornadas de fin de semana, por ejemplo, también estábamos nosotros. Y en estas jornadas de fin de semana, más allá de la comida también, sino que les llevábamos que un cupcake, detallitos, y estábamos como pendientes, temas de transporte para las personas que vivían fuera, porque si son horarios tipo 2, 3 de la mañana, chicos, cuando son estos cambios de sistema, si hay una persona que vive muy lejos y que no tiene vehículo, hay que coordinar también esos transportes, porque es parte de la organización, es parte de responsabilidad de la organización que un colaborador esté trabajando a la 1 de la mañana, ¿entienden? Entonces, y es un montón de detalles porque cuando es prolongado, porque estos cambios de sistema no ocurren en una semana, chicos, ocurren en, ¿qué les digo? En meses, son meses de trabajo. Entonces llega un punto donde al inicio pues decimos, hoy les vamos a dar sándwiches, mañana pizza y así, ¿no? Pero hay un punto en que ya se acaba la creatividad, entonces no, mejor que ellos elijan qué quieren. O sea, llega un punto donde, por eso les decía, al inicio sí se les generalizaba, pero no se les puede estar dando sándwiches, digamos, de Quiznos todos los días, porque al final, claro, es mucho más fácil decir, les voy a dar esto a comer. Pero ¿qué pasa? También tenemos que ser, es esa consideración que tenemos que tener con el colaborador, que son las 12 de la noche y pues está ahí laborando desde las 8 de la mañana. ¿Sí? Como esa parte de empatía, ¿no? Entonces tengo que entender esa es parte, y ya luego de que estábamos pendientes de sus alimentos, de sus transportes, hacíamos estos reconocimientos para estas personas que habían hecho estos cambios de sistema, los departamentos que más habían estado enfocados, o aquellos enlaces de algunos departamentos, porque por ejemplo había de repente un enlace o dos por subsistema que estaban como trabajando en que operara bien el módulo de esa área, y hacíamos un programa de reconocimiento. Les hacíamos una cena, los invitábamos, les dábamos un reconocimiento, un diploma, un detallito, ¿verdad? Algo bonito. Entonces es parte también de comprender cómo quiero manejar, qué es lo que estoy recompensando y qué es lo que estoy reconociendo en mi organización. Porque también, entonces decía, y veía la diferencia en cómo nosotros habíamos manejado el cambio de core y cómo lo estaba manejando esa organización. Y yo le decía, ¿y la persona de recursos humanos de esta empresa dónde está? No sé dónde está. Pero en todo este proceso no nos ha apoyado en nada. O sea, no ha estado, yo creo que ni sabe por dónde vamos. O sea, totalmente desconectada del negocio.
Recuerdan que lo hemos hablado. Entonces, y le digo, pero me parece increíble. Sí, me dice, o sea, totalmente desconectado. Entonces, en esos detalles se mira si yo estoy a bordo del barco o estoy totalmente como ajena, como unidad de negocio. Entonces, a nivel de procesos, tengo que hacer también un rediseño de procesos clave. ¿Para qué? Para que yo pueda reflejar mis nuevos valores, eso nuevo que yo voy a valorar. Yo voy a dejar de valorar el chisme y voy a empezar a valorar quién entrega resultados en tiempo y forma. Porque si observamos ese tipo de colaboradores también, chicos, andan de arriba abajo viendo qué hace todo el mundo y a la hora de entregar, yo digo, yo lo vi una vez con una persona y decía, pero ¿a qué hora esta persona trabaja? O sea, ¿a qué hora se sienta a hacer sus reportes, a hacer sus actividades? En realidad, yo le veía el 80% del día de escritorio en escritorio. Y recuerdo que a mi escritorio no le gustaba llegar porque al inicio yo decía, bueno, ay, ¿qué tal? ¿Y cómo vas? Y empezaba a preguntar cosas. Pero yo le decía, necesitas algo, es que estoy bien ocupada, fíjate. Entonces era como difícil porque yo al inicio decía, bueno, pero ya luego empecé a ver que era como la manera de operar de esta persona. Y decía yo, qué complicado, ¿quieres hacer sus actividades? ¿Será que las hace después de las 5? Porque realmente habían días que yo, o que muchos colaboradores, pues si teníamos que ir a traer agua, digamos, a un lugar, a veces ni movernos a traer agua no nos quedaba tiempo, más que a la hora del almuerzo. Entonces, necesito crear toda esa... empezar a entender cómo voy a cambiar esos nuevos valores, ¿sí? Si me voy a cambiar a proceso, si mi valor va a ser innovación, entonces voy a implementar este pilar de innovación para que mis procesos sean ágiles, ¿sí? Evitar toda esta parte de reprocesos, de ir, de volver, ¿no? Entonces, estos son, digamos, cuando yo digo que voy a planificar esta intervención, a eso me refiero. ¿Y cuáles van a ser las preguntas claves que nos van a acompañar en este proceso? ¿Cómo vamos a cerrar esta brecha realmente? ¿Y qué palancas del sistema debemos de mover? ¿Sí? Por eso es que acá es importante entender, cuando yo diagnostico, identifico y digo, ok, lo que está sucediendo aquí es esto. Entonces aquí yo luego entiendo qué tan grande es mi brecha y ahí yo tengo que pensar, ok, ¿cómo la cierro? ¿Dónde está? ¿Es a nivel humano? ¿Es a nivel de estructura? ¿Es a nivel de procesos? ¿O a los tres cómo? Y empiezo a mover de mi sistema esas palancas para generar esos cambios de dirección de la cultura que yo ya vengo generando a esta nueva cultura que es la que está alineada, la que ocupo transformar para alinearla con mis objetivos. Y en el punto 3 llegamos finalmente a esa transformación, que es la implementación, ¿sí? Y vamos a congelar el cambio. Aquí vamos a aplicar el modelo de las 3 etapas de Lewin, mire. Primero vamos a descongelar. ¿En qué sentido? Vamos a crear una urgencia, comunicar la visión de la cultura deseada, o sea, de mi nueva cultura. Yo empiezo a generar una comunicación en base hacia dónde yo voy a llegar, ¿sí? Y a desafiar de alguna manera muy creativa, y por eso es que los departamentos de comunicación interna se las ingenian para desafiar esos supuestos actuales y de repente poder movernos a desafiarlo de una manera en algunos puntos que nos permita mover el nivel de conciencia que estamos teniendo actualmente con ese nivel que estamos. Luego yo empiezo a generar ese movimiento, empiezo a implementar esas intervenciones que ya diseñé, ¿sí? Empiezo a formar las personas, empiezo a probar nuevos comportamientos, empiezo a implementar todo lo que yo dije, ok, voy a hacer esto a nivel humano, esto a nivel estructural y esto a nivel de procesos. Entonces empiezo a hacer esa implementación. Y cuando yo hago la implementación, empiezo a recongelar. Y empiezo a institucionalizar todos esos cambios a través de sistemas. Como por ejemplo, la medición del desempeño por competencias culturales, ¿sí? Políticas y estructuras
aquí es donde nosotros vamos a poder ver si el cambio se integra a los nuevos supuestos básicos. Entonces es donde empiezo como a cristalizar todos estos cambios que comencé a realizar, ¿verdad? Y necesito que se estabilicen, que se queden, que perduren en la organización. En estos procesos, digamos, tenemos dos tipos de bucles, chicos. Miren, tenemos los bucles virtuosos y los bucles viciosos. Y quiero que pensemos en los lugares donde hemos prestado servicios profesionales o las organizaciones donde nosotros, o que hemos observado también, porque también como profesionales todos sabemos que platicamos. Oye, en tu organización, ¿cómo manejan esto? No, lo que hablábamos con el chico, no, ahorita nosotros estamos haciendo cambio de core y ustedes cómo lo manejan. Nosotros lo manejamos súper diferente, lo hacemos así, ok. Entonces, en esas conversaciones podemos también tomar información de cómo lo están haciendo otras organizaciones. Yo soy muy fanática de eso, de esa parte como de investigar. Entonces, las organizaciones, si tienen salarios bajos y adicional le suman alta presión, ¿qué viene después? Alta rotación. Después, ¿qué viene? Algo que no se considera es cuando yo tengo alta rotación. No solamente, yo le estoy diciendo a alguien, venga, imagínense en sus casas, venga, le digo a una chica de limpieza, entra a mi casa, conozca dónde tengo yo todo, cómo me gusta que esté todo, dónde guardo todo en mi casa, cómo funciona mi casa, cada cuánto voy al supermercado, cada cuánto pago todos los recibos de servicios públicos, conozca toda mi operación y después la despido a los 3 meses. Ahí yo perdí conocimiento, no le di chance de desarrollarse y adicional, esta persona se lleva muchas de las cosas que aprendió acá, lleva toda mi información y luego anda por ahí diciendo, en tal empresa, y todos lo hemos escuchado, en tal empresa, tal situación, y luego vienen obviamente peores resultados. ¿Por qué? Imagínense que yo estoy teniendo rotaciones y yo empiezo mi año diciendo, no, es que yo en diciembre de 2025 voy a llegar a estar con este objetivo cumplido. Pero en este camino yo estoy contratando a alguien ahorita en noviembre. ¿Qué resultados le puedo exigir yo a alguien que empezó en noviembre a que cumpla los 10 meses que no laboró en la organización? Él va a cumplir de los 12 meses, del mes que me corresponde, mire, le puedo entregar eso porque todavía va a estar en formación, no comprende, ¿sí? Y evidentemente, como yo no estoy teniendo buenos resultados, entonces, ¿qué creen? Obviamente congelo los salarios porque les digo a los empleados, no es que yo no les puedo pagar más. Definitivamente yo no les puedo pagar más porque no nos está yendo bien. Y entonces, miren, vuelve a empezar. Tengo salarios bajos, hay una alta presión porque ¿qué? Necesitamos producir, vender más. Y entonces, claro, la gente dice, tengo mucha presión, me estoy enfermando. Cuando me enfermo, no logro cubrir. Si cubro los medicamentos, no se cubren de otras cosas personales. Y entonces, me tengo que ir. Ahí pierdo conocimiento, siguen los resultados bajos. Y entonces, tengo congelación de salarios. Otro año más. Ahora, ¿cuál es el bucle virtuoso? Que fue lo que observamos el día de ayer con estas grandes empresas. Y que sí tenemos grandes empresas así aquí, chicos. Tal vez no con todas estas características, porque yo les decía, en una organización que yo laboré, estábamos con ese proceso de implementar competencias y es algo que demora bastante tiempo, ¿no? No es una implementación que se va a decir, sí, en 3 meses yo voy a tener esa implementación. A menos que pues, se diseñe con un equipo bastante robusto, adicional, que esté enfocado únicamente en eso. Y aún así, 3 meses lo veo, dependiendo del tamaño de la organización también, porque en ese momento la organización es muy grande, entonces demora tiempo. Entonces, yo tengo un buen salario y ofrezco como organización buenos salarios a mis colaboradores. Tengo una cultura positiva, alineada, en donde no vemos problemas, sino que vemos retos que podemos superar.
donde consideramos que tenemos todas las habilidades y las que no tenemos las podemos desarrollar, ¿sí? Entonces, obviamente, como hay una cultura positiva, la gente dice, ay, miren, piensen como ustedes. Yo recuerdo que yo tuve un lugar en donde yo decía, yo sueño trabajar ahí. Y yo pensaba en haciendo estas reflexiones cómo yo llegué a querer trabajar ahí. Porque no era... ¿Cómo? En una cena, en una plática. Ah, es que yo tengo un amigo que trabaja en tal empresa y vieras que le dan todos estos beneficios y no sé qué. Y, ay, qué bonito, yo quisiera trabajar ahí. En esas pláticas de fin de semana de, no, es que nosotros hacemos aquí y hemos estado con una campaña de esto, el otro. Ay, y contame más de esa campaña que hacen, sí, entonces nosotros hacemos desayunos, hacemos acá. Y entonces esa parte de cultura positiva se empieza a dar a conocer entre familiares y amigos de toda la gente que trabaja ahí, que es así como nos enteramos cómo van funcionando las organizaciones. Y luego, obviamente, como tenemos una cultura positiva y estamos atrayendo el mejor talento, porque yo ya tengo una implementación, digamos, de reclutamiento por competencias y estoy aplicando mis puntos de cultura, entonces obviamente yo voy a tener mejores resultados. Yo quiero vender 3% más o 5% más, lo logro. Yo quiero abrir una cantidad, expandirme y salir de Honduras, ir a Panamá y El Salvador y Guatemala, lo logro, ¿entienden? Entonces, como estoy logrando mis mejores resultados, estoy pudiendo permitir mejores salarios, que mis ejecutivos crezcan. Que si yo tenía ejecutivos que me manejaban una zona aquí, que después me manejen 2 zonas y que me manejen de ahí el país y después yo poder sacarlos a que manejen El Salvador y así sucesivamente. Entonces, esto viene siendo un bucle virtuoso. Lamentablemente, lo que las organizaciones no entienden es que dónde estoy atorado, cuál es este punto, ¿sí? Entonces, aquí los quiero escuchar. Para ustedes, bajo este esquema y bajo lo que ustedes conocen, ¿dónde son esos puntos, digamos, de qué le vamos a decir? Esos como puntos de dolor con esas culturas, con estos bucles. ¿Qué bucles han vivido ustedes? Quiero escucharlos. Ingrid. Ah, no. Me levanto la mano. No. Ah, no, perdón. Bueno, lo vamos a hacer así. Berenice, a ver, cuénteme de lo que hemos visto. Berenice está por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que yo no opino, porque sinceramente me pareció bien interesante eso del bucle. Pero yo nunca he elaborado, como le he dicho, o sea, todo lo que yo he visto así de manera, por decir, en una empresa, todo lo que yo he visto es como pasante. No es como colaborador, así en sí, que tengo un salario y así, entonces no sé, por eso no opino mucho en el tema, a contar una experiencia, por decir en sí, entonces, pero aquí estoy, mire, puede verme. Okay. Aquí estoy. Ok. A ver, ¿quién más quiere? A ver, Cintia, ¿qué me puede decir sobre esos bucles? Ah, aquí está. Aquí está Dafne, que Dafne sí nos quiere platicar. Cuénteme, Dafne. Bueno, con el tema del bucle de los bajos salarios, ¿verdad? También yo he visto que a veces hay empresas que crean una alta expectativa al colaborador o a esa persona que va a la entrevista, ¿verdad? Porque como en el organigrama de algunas empresas, que a mí me ha pasado cuando yo he ido incluso a entrevistas, que el puesto suena como muy importante, muy imponente, de alta jerarquía, y usted dice, pues ese nombre del puesto tiene que ir relacionado con un buen salario. Y a veces esa persona pues dice, pues me voy a quedar porque voy a aumentar de puesto de trabajo,
que como estaba antes, y eso en algún momento a largo plazo me puede generar un mejor ingreso. Pero muchas veces eso tampoco sucede, ¿verdad? Porque no hay claridad al momento en el que hacen las contrataciones. Sí, muy interesante lo que nos cuenta Dafne referente al tema de los puestos. Lo voy a contar. Mire, eso de que cuando nosotros nos toque realizar estructuras, desde los grandes estrategias de talento que vamos a hacer, es importante que los nombres de los puestos vayan acorde. Porque lo que dice Dafne es la realidad. Miren, yo lo viví en una organización. Nosotros éramos un departamento grande y teníamos asignada una bodega. Esa bodega pues manejaba insumos para la organización, y entonces para todos los puntos, digamos, que estaban ubicados a lo largo del país. Entonces pues había que bajar a la bodega, subir cajas, dividir el producto que se iba a manejar, empacar y volver a mover a los casilleros para que, digamos, la gente de envío interno pudiera hacer los traslados, ¿no? Perfecto. Teníamos una persona, un chico que nos colaboraba, que era el encargado de bodega. Esa es la realidad. Él era el encargado de bodega. Y digamos que él en ese momento no tenía una muy buena actitud, o eso se consideraba, porque éramos muchas y pues no había mucha gente conforme. Y deciden desvincularlo. Perfecto. Les cuesta encontrar a otra persona, y decía, qué raro que les ha costado esta plaza. Cuando llega el chico, pues nosotros felices porque ya va a haber alguien que nos va a apoyar, un caballero, ¿no? Porque esto de estar cargando las cajas, y sobre todo pues nosotros a veces nos tocaba y andábamos en saco, andábamos en tacones, era complicado, pero si había que hacer algo porque urgía, pues se hacía, ¿no? Y yo veo al chico llegar y lo veo, chicas, con una camisa manga larga. O sea, digamos que una persona encargada de bodega anda en jeans, anda en tenis, anda en camisa polo o algo cómodo, o una camisa de la organización que sea polo, que le permita movilidad. Y entonces el chico no, andaba con una camisa manga larga, andaba un reloj de metal, o sea, él muy, muy, muy bien vestido, digamos. Y entonces, bueno, él es la persona y nosotros como muy bien. Entonces venga, para que nos venga a ayudar con unas cajas. Y fue el chico que nos hace cara de... ¿cómo así? Sí, es que... o sea, él no entendía. Y miren, que lamentablemente el nombre era tan fuera de lugar que yo no lo puedo recordar. Porque le habían puesto, en vez de encargado de bodega, el puesto que le habían ofrecido a él, le pusieron otro nombre, como decía Dafne, pero, o sea, el nombre se escuchaba maravilloso. Y evidentemente él se había llegado vestido, pues, para ese puesto. Y entonces, y aparte que el chico, la contextura del chico era bien complicada, porque se miraba que no podía con las cajas, Y entonces él en ese momento, le vi la molestia, porque andaba una camisa rayada como blanca con rayitas azules. Y pues bajamos y eran unos contenedores, digamos, que eran las bodegas. Y subió con mucha dificultad. Y entonces mi compañero y yo solo lo observábamos y decíamos, qué raro está esto. Y entonces empezamos a ver como que le estaba molesto porque se ensució. Se tuvo que quitar el reloj, y es que lo vimos molesto, ¿no? Entonces nosotros en la hora del almuerzo le fuimos a preguntar a una de nuestras jefas qué había pasado, y yo no sé por qué, ¿será que se equivocaron con este muchacho que lo mandaron acá? Y yo le digo, es que este muchacho no se ve que vaya a poder con estas cajas, y o sea que es todo el día jalar cajas de abajo hacia arriba. O sea, el trabajo de él, chicas, era todo el día mover producto de la bodega al segundo piso, volver a bajar y eso. Y sí, en efecto pasó lo que dice Dafne. Le habían ofrecido otro nombre que no tenía nada que ver con encargado de bodega, y evidentemente él había llegado con otra expectativa. Más allá, el sueldo no era malo, ¿verdad? Pero ustedes lo que se ríen es que fue tal cosa que tuvieron que volver a contratar al muchacho que estaba antes,
porque no podían cubrir esa plaza. Era una plaza complicada en el sentido de digamos, el tipo de actividad que tenía que hacer el chico, ¿no? Estar jalando esas cajas, eran 3 pisos, era todo el día, todos los días, ¿entienden? Entonces, y al final fue el chico que había llegado, claro, como había llegado como a ese esquema que dice Dafne, como no engañado en el mal sentido, sino como con una percepción diferente del puesto de trabajo que tenía él. Entonces, la actitud de él era pésima, ¿verdad? Y lo comprendo, ¿saben? O sea, no lo hago con el afán de juzgarlo, sino como, pero realmente que el hecho era que su actitud era muy mala. Entonces, nos salió peor el remedio que el malestar, que el mal, decíamos. Eso sucede, y eso que quiero aclarar, que ahí en esa organización los salarios no eran bajos, ¿verdad? Entonces no dudo yo que él no estuviera bien pagado, pero que hay ciertos tipos de trabajos, chicas, que pues bueno, digamos que no todos los caballeros tienen la contextura física para ese tipo de labores, ¿verdad? Entonces, sí, cuando nosotros, es importante que los nombres de los puestos estén lo más cercano a realmente la actividad que la persona va a realizar, lo más cercano. Y obviamente cuando nosotros creamos toda la estructura podemos hacer algunos cambios, pero realmente hubo una organización en la que yo laboré que habían 2 cumplimientos, un cumplimiento y un cumplimiento regulatorio, y entonces era muy confuso para las personas que laborábamos ahí entender de cumplimiento, ¿cuál de los dos decíamos? ¿Cuál de los dos? Y los dos hacían cosas tan diferentes. Entonces, al final optaron por la opción que era más viable, porque había una de estas que era el regulatorio que no se dedicaba a ese tipo de temas, era más que todo tema más estratégico, de dashboards y otras cosas. Entonces le cambiaron el nombre a eso y dejaron el departamento de cumplimiento, que es el que todos conocemos en las organizaciones, que se dedica a los temas regulatorios de cumplimiento. Entonces es importante que manejemos los nombres y las estructuras organizacionales lo más cercanos para evitar este tipo de confusiones que, como lo menciona Dafne, también pasan en las organizaciones. Lo he visto, y no solo en una ocasión, sino en varias. Entonces es importante entender estos bucles, y vamos a comenzar entonces, una vez que pudimos observar este proceso de desarrollo organizacional en esa transformación, por eso les decía, en esa transformación cultural que queremos realizar para alinearnos con nuestros objetivos estratégicos. Si no hay dudas o consultas, continuamos con nuestro tema de comunicación interna organizacional. ¿Por qué? Porque a través de esta comunicación interna es que nosotros vamos a poder gestionar muchas cosas, ¿sí? Todo está en qué estamos comunicando, en cómo lo estamos comunicando y a quién se lo estamos comunicando, chicos, adentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero contar? Y que tenemos que entender que la comunicación no es solo informar, es construir significado y alinear los esfuerzos para crear una cultura. Es sumamente importante el tema de comunicación para que podamos crear esta nueva cultura. Mi visión antigua, un departamento que emite boletines, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos muy normalmente. En donde hemos hecho pasantías, donde hemos trabajado, sabemos que hay boletines informativos. Ahora, ¿cuál es esa visión estratégica? Una función transversal que gestiona conversaciones, facilita la retroalimentación y conecta la estrategia con nuestra ejecución diaria. Esa es la visión hacia donde nosotros queremos movernos. ¿Cuáles son los objetivos claves? El primero es, bueno, ¿para qué sirve? Primero sirve para alinear, que cada colaborador comprenda cómo su trabajo contribuye con los objetivos globales. Aquí está este famoso historia que decía que llegó alguien a preguntar, ¿qué estás haciendo?
y un chico decía, no, aquí, yo picando piedra. Y entonces le preguntan a otra persona que estaba al lado, ¿y vos qué estás haciendo? Y él decía, no, yo estoy tallando esta pieza porque va a ser parte de una gran obra arquitectónica que va a servir para la humanidad. Y ambos estaban haciendo lo mismo. Entonces, muchas veces lo que sucede es que el colaborador no entiende qué es realmente cómo está contribuyendo. Miren, cuando yo he estado en áreas de formación, que es de las partes que más me encantan, a nivel corporativo, me encanta decirles, cuando nos hacemos reuniones generales, decirles a todos que todos son importantes. Porque recuerdo que hicimos una en pandemia y nos ingeniamos para que el personal de limpieza, el de vigilancia estuviera o tuvieran acceso desde donde estaban a estas formaciones. Y las hicimos presenciales en algún punto antes de pandemia y luego también fortalecimos luego de eso. Y de ahí era muy bonito encontrar las aseadoras que me decían, Arlene, yo le quiero agradecer, viera qué bien me sentí en eso que usted nos estuvo diciendo, porque mira que es bien difícil, a veces uno llega a limpiar las oficinas y viera que hasta mala cara le hacen a uno porque sienten que uno lo llega a incomodar o a atrasar. Y me hablaban, ¿no?, de su experiencia, y digo yo, qué complicado. Cuando nosotros entendemos que para que una organización, no importa si es un banco, una universidad, un restaurante de comida rápida, chicos, opere a 100, al full, al 100%, cada colaborador que está ahí suma. El guardia, el de limpieza, el de mantenimiento, el que si tengo jardinero, el jardinero también es importante. Y es también tomar esa conciencia de cuando en una oficina se daña algo y el de mantenimiento no está, se dañó la bomba, no hay agua, no nos podemos lavar las manos, tienen que cerrarlo, no hay agua porque la bomba se dañó. Entonces, todos, claro, lo que yo les decía con el tema de cada quien está concentrado en algo diferente, pero que esté concentrado en algo diferente no significa que su labor sea mayor o menor que la mía, y eso es uno de los grandes errores que cometemos. Pensar que solo lo que yo hago, porque soy un alto ejecutivo, es lo que es importante. No me tomo la molestia de mirar a los ojos a la persona de limpieza, decirle gracias. Agradecer por esa labor, porque realmente, miren, hay lugares que, aunque ustedes no crean, a la misma persona que trabaja ahí le toca limpiar su área de trabajo. O sea, no tienen personal de limpieza. Y existen lugares así. Y usted los mira y dice, pero a la persona que usted mira ahí, que la está atendiendo, después le toca ir a hacer limpieza también. Entonces, claro, es la sobrecarga. Y cada quien debe de estar asignado a las actividades que mejor se alineen sus capacidades o su experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decir, bueno, yo puedo trapear un punto de venta, pero no lo puedo trapear con la rapidez que lo hace alguien que tiene experiencia en eso. Probablemente está mal lavado desde el trapeador, digamos. Pero pensamos que no. Y justamente hablábamos en otra clase sobre el lugar puede estar muy bonito, la tienda, pero si huele mal, huele a trapeador que se pasó, que no se limpió bien, usted va a entrar al tienda y con la misma va a salir. Ni va a poder ver el producto. Entonces, todos son importantes y cada colaborador debe entender de qué forma contribuye a esos objetivos. Entonces, una de las grandes diferenciadores que yo he hecho es que yo le explico. Porque miren, el error del ejecutivo es decirle al chofer o al conserje o a la persona que lleva documentos, venga, tenga esta vanilla y llévela, la entrega tal. Y tal vez es un documento importante o es algo que tienen que acusar de recibido, no sé. Y no se les dan instrucciones y no se les explican. Es decir, mire, este documento que usted lleva es bien importante porque este documento depende que se firme un convenio, porque para que se firme ese convenio hace falta que nosotros entreguemos este documento es bien importante.
Entonces, mira, vamos a hacer algo. Se lo va a ir a entregar, tiene que entregárselo entre tal horario y tal horario a esta persona y específicamente a esta persona. Si usted tiene algún inconveniente, me llama. ¿Por qué? Porque la persona que hace repartos, chicos, en una organización no solo le reparte a usted. Y aún, si le reparte solo a usted, pues qué bien. Pero la mayoría de las veces reparte a todo un departamento, a todo un subsistema, a toda una organización. Usted tiene que darle instrucciones claras y entender también que él tiene un montón de paquetes que tiene que entregar y que si ese documento no se entrega, ese acuerdo no se va a poder firmar. Todos somos importantes en una organización y es importante esa alineación. Empezar por nosotros, alinearnos nosotros, entender para qué estoy trabajando yo aquí. ¿En qué suma mi trabajo a que la organización sea lo que debe de ser? Y esa alineación específicamente es lo que tiene muy bien hecha empresas como Microsoft, como Netflix, como Google, ¿entienden? Como Coca-Cola Company. Tienen bien alineado y tienen claridad de que cada una de las actividades que ellos hacen a nivel corporativo suman a ese objetivo global. Entonces, a nivel... esto es lo inicial que vamos a hacer, esa alineación. Luego, comprometer, el famoso engagement que hemos estado viendo. Fomentar en un sentido de pertenencia y propósito. Cuando yo sé qué es lo que estoy haciendo y entiendo, me siento parte de algo más grande. Me siento parte de esta organización, aunque mi labor sea sacar copias de los documentos que se procesan. Soy parte de una institución de 5,000 colaboradores que está sumando a mi país en X cantidad de dólares anuales. Soy parte de eso. Y entonces empiezo yo a tener un sentido de sentirme parte, de pertenecer a esta gran organización, ¿no? Y ese sacar copias toma un propósito distinto, diferente. Entonces ya digo, voy a ver si se lo busco para Instagram y se los paso. No recuerdo dónde lo tengo. Es un famoso video que habla sobre este tema de pertenencia y propósito. De una persona que todos tienen un papel que hacer, ¿no? Todos tienen una actividad que hacer. Pero nadie les explicó. Entonces, aparentemente, pues, que yo esté o no esté, no causa mayor impacto. Y la persona creo que se queda dormida y mira que es tarde y decide no ir. Y en el evento macro, la pieza que falta es divertido. Se lo voy a buscar para mandárselos. Pero ¿qué pasa? No se sentía, no había pertenencia, no se entendía, no había propósito. Entonces, todos somos parte de ese engranaje y yo necesito, si yo no me siento comprometido con la organización en la que estoy prestando mis servicios, yo tengo que evaluar qué es lo que está pasando. Si es por mi parte, qué está fallando con la organización y qué puedo hacer al respecto, ¿sí? Claro, porque eso es un tema de 50 y 50 también, ¿no? Luego, facilitar el cambio. Gestionar las resistencias en procesos de transformación. Miren, a nivel humano, el cambio es complejo. Y piensen ustedes que por más que yo les diga a ustedes, hagan algo diferente hoy o de hoy hacia mañana, se van a decir, mire, probé hacer lo que usted me dijo, Arlene, pero no lo logré. No me coordiné, no llegué a tiempo, no, ok. El cambio, o sea que nosotros lo que venimos haciendo todos los días y lo empecemos a hacer, es complicado. Y pensamos en nuestra rutina diaria. Esto que nos dicen, busque diferentes rutas alternas para moverse de su casa a la universidad o de su casa al trabajo, de su casa al trabajo, porque fomenta el tema de la memoria y el Alzheimer, ¿sí han visto? ¿Cuántos de ustedes realmente lo hacen? ¿Hay alguien que lo haga? Que haga esos cambios periódicos, semanales, decir, no, hoy no voy a hacer esto, voy a hacer algo diferente. O somos de los que seguimos rutinas diarias, casi inamovibles.
No me quieren contar, pero yo sé que somos de los que seguimos rutinas inamovibles. Entonces, bajo ese esquema, hay una resistencia al cambio. Es normal, en nuestras rutinas diarias hay resistencias a esos procesos de transformación. Y por ende, chicos, va a haber resistencia en... A mí me explicaron que iba a hacer esto en esta oficina y ahora me dicen que vamos a hacer un proceso de transformación. Va a haber una resistencia. Por eso es importante que nosotros empecemos a gestionar el cambio en esas pequeñas cosas a nivel personal, porque de esa manera yo voy ejercitando lo que les decía ayer, ¿no? Ejercitamos ese músculo. Pero si yo les implemento una regla y les hago un cambio, y entonces yo que se descolocan. Entonces imagínense que yo ahorita les diga, pues miren, yo creo que ahora mejor vamos a hacer examen en la otra semana. Y les va a entrar todas las 4 presentaciones y la que viene de la otra semana también les va a entrar, que solo va a ser lunes y martes, el examen va a ser el miércoles. Y esa presentación tiene 100 diapositivas. Y son teóricas. ¿Qué me van a decir? No, pero había dicho que no íbamos a hacer examen. Se va a ver claramente la resistencia al cambio que ustedes van a tener. Entonces, tenemos que entender el cambio del nivel humano de neurociencia para comprenderlo y desde ahí gestionarlo con los colaboradores. Gestionar esa resistencia en el proceso que es normal a nivel humano, es normal. En los tiempos antiguos, cambiar era peligro de muerte. Cambiarnos de cueva, cambiar de salir a una hora a otras horas, eso era peligroso. Y eso todavía se ha registrado a nivel humano. Si quieren investigar neurociencia, van a encontrar ese tipo de cosas. Esa resistencia es normal en el ser humano. Entonces, yo tengo que entender eso para poder gestionarlo. Luego, tengo que comenzar un proceso de construir confianza. Transparencia como base de la relación empleado-empresa. ¿Sí? Y aquí es donde también muchas organizaciones están fallando. Si ustedes observan en los casos que vimos el día de ayer, tanto en Netflix como el de Google, el tema de la transparencia lo hablan, o en sus investigaciones cuando hicieron el de Microsoft también, que esta semana mañana vamos a finalizar también con el tema de Microsoft. ¿Qué pasa? Muchos datos se esconden, muchas cosas no se dicen, y entonces obviamente, imagínense que yo he vivido 2 procesos de transformación, de adquisiciones grandes, en 2 compañías diferentes, en 2 rubros totalmente diferentes. Y en la primera, se manejaba un tipo de comunicación, ¿no? Se reunió, se dijo, pero en la otra organización eran dos organizaciones, digamos. En el primer proceso de gestión de cambio que yo estuve, siempre se les comunicó a las 2 compañías al mismo tiempo, ¿sí? Vos vas a ser que vamos a comprar esta organización. Se le dijo desde el inicio. Bueno, en el otro proceso que yo les comento, se les comentó, los que íbamos a comprar no nos enterábamos, pero los que iban a ser comprados sí, eran más pequeños. Pero estos empezaron obviamente a preocuparse, en las reuniones de fines de semana con sus familias y amigos, empezaban a comentar, y entonces recuerdo que como yo me enteré, que como estaba sucediendo la sinergia era, nosotros como recursos humanos sí sabíamos, obviamente, que estábamos en ese proceso de adquisición, pero no se había comunicado a toda la organización. Y se acercaba gente a decirnos, estuve en una reunión con unos amigos que trabajan en tal lado y me dijeron que ellos les habían dicho esto y esto y esto. ¿Eso es verdad? ¿Por qué a nosotros no nos han dicho nada? Complicado, muy complicado. O sea, nosotros no hallábamos que contestarles porque no se había dimensionado eso. Bueno, de entrada nosotros no sabíamos qué tanta información se le había dado a la otra empresa que nosotros íbamos a adquirir, ¿sí? O sea, en ese aspecto nosotros como recursos humanos desconocíamos qué tanta información se les había dado a ellos, pero ellos estaban con una línea
ellos eran una compañía, digamos, estadounidense, que tenían esa línea de comunicación diferente, que ya lo vamos a ver. Entonces, ellos están, nosotros no, era otra empresa más familiar, entonces todo se manejaba más como cerrado. Entonces, obviamente nuestros colaboradores empezaron, y se empezó a generar un montón de ruido de pasillo, complicado. Empezó a perderse la confianza. Y la confianza, cuando nosotros vemos valores, chicos, en todos los lugares donde yo he estudiado temas de valores, se mira desde dos puntos. O es la plataforma base o es la sombría que cubre todo. Entonces, es muy importante el tema de la confianza. Es muy importante. No podemos descuidarla. Y cuando hay cosas que hay que decirlas, hay que decirlas. Solo hay que buscar una manera estratégica de hacerlo, ¿verdad? Que sea gestionada adecuadamente. Luego tenemos el tema de potenciar a mi colaborador. Es donde yo voy a romper estos hilos departamentales, es decir, solo nosotros. Recursos humanos, finanzas, operaciones, calidad, sistemas, ¿entienden? Necesito, y más adelante lo vamos a ver, por eso son esos proyectos que les hablábamos, que vienen como de diferentes departamentos, porque venimos de esa parte de silos que no permiten al colaborador potenciarse, que es lo que nosotros estamos buscando hacer. Cuando hablamos de pilares fundamentales, es sobre qué se tiene que comunicar. ¿Qué es lo que hay que comunicar? Bueno, podemos comunicar estratégicamente, es la parte estratégica, ¿no? Que es donde vemos misión, visión, objetivos, cuáles son nuestros resultados. Eso es lo más común que vemos en algunas organizaciones, en algunas, porque en algunas otras nunca se sentó a comunicar estos aspectos. Con el tema de las certificaciones de ISO y algunas, o de Great Place to Work, este tipo de cosas, cada vez es más que le preguntan a usted en la encuesta, ¿y usted conoce los objetivos? ¿O usted conoce los resultados que obtuvo la empresa el año pasado? Y usted dice, no. Y eso es penalizado. Entonces, cada vez está más el tema de que las organizaciones entienden que el colaborador tiene que entender la misión, la visión, los objetivos estratégicos y cuáles son los resultados anuales de la organización. ¿Sí? ¿Qué otro pilar fundamental existe la parte, aparte de la parte estratégica, la parte operativa? Tengo que comunicar, por ejemplo, si tengo nuevos procesos, si tengo nuevos procedimientos, las políticas, las herramientas. Esta es la parte operativa. Entonces, dentro de las grandes organizaciones, es decir, ahora imagínense, ahora vamos a implementar un nuevo proceso de entrada, por temas de tráfico, por temas de seguridad, cualquier situación que pudo suceder. Necesitamos decir que vamos a cambiar ese proceso o ese procedimiento, entonces tenemos que redactar proceso de ingreso a partir de tal día, por esto, dependiendo de cómo se quiera manejar la comunicación. Ya vieron que ahora ya no vamos a entrar a las 8:30, sino que vamos a entrar a las 7:30, y ahora ya no vamos a marcar con huellas, sino que vamos a marcar con carnet, y ahora es estrictamente obligatorio andar el carnet con el enganchado o visible, sea en cordón o sea en clip o en el pantalón, porque es regulatorio. Ok, eso es otra cosa que se comunican también. Otro pilar que comunicamos es el cultural. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son esas historias y esos reconocimientos? Entonces, puedo hacer una campaña de valores sobre los valores que quiero. Digamos, nosotros hacíamos campaña de viviendo los valores, por ejemplo, en las organizaciones. Entonces decíamos, y teníamos valores por mes en algunas organizaciones, en otras organizaciones teníamos un par de valores trimestralmente. Ahí es mucho, depende de la estrategia de cada organización, chicos. Pero ¿qué es importante? El tema de que hay que comunicar los valores, pero más que la gente sepa que nuestro valor es la innovación, el respeto, es cómo lo vamos a vivir. Entonces hacemos actividades, los comunicamos de una manera creativa y que tiene que ir alineada con eso, ¿verdad? No voy a decir que mi valor es la innovación y no tengo una manera innovadora de comunicarlo, porque entonces no estoy alineada. ¿Cuáles son esas historias que han pasado, que están sucediendo? Si estamos cumpliendo 15 años o 20 años, es importante poder rememorar algunas historias y reconocer a quienes han sido parte de esas historias.
a nivel en la cultura de nuestra organización. Eso también lo comunicamos. Y comunicamos el pilar relacional, que es el de clima laboral, las expectativas, esas retroalimentaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos encuestas de clima organizacional, obviamente es un proceso completo, ¿sí? No, la encuesta de clima, muchas veces personas creen que es, me voy a buscar un formulario en internet y lo voy a imprimir o lo voy a mandar por Google Form y ya. No, es todo un proceso estas encuestas de clima. Toda una preparación, se hace una campaña de expectativa, que ya viene la encuesta, se empieza a mandar, hay que asegurarse que todos la hayan llenado, después empieza la parte de evaluación de la encuesta de clima, después analizamos los resultados, empezamos a ver qué es lo que está pasando, dónde está pasando y cómo está pasando. Luego tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con eso. Y en base a lo que nosotros se decida a nivel estratégico, con alta dirección, empieza a hacerse esa socialización, que ahí es donde estamos comunicando. Bueno, así estamos. Esos son los resultados. Y la gente lo espera, sabe mucho. Arlen, ¿y cuándo vamos a tener los resultados de clima? Tal fecha. Perfecto. Entonces los reunimos. En aquel momento los reuníamos presencial, por departamentos o dependiendo cómo los habíamos agrupado, ¿verdad? Porque habían departamentos muy chiquitos que los agrupábamos. Entonces, como los habíamos agrupado y le dábamos esa comunicación, o si dependiendo de un solo jefe también, si eran varias áreas, obviamente se les hacía individual, pero si era una sola vicepresidencia, pues cubríamos esas dos áreas para socializar. Y obviamente lo hacíamos aparte. Por ejemplo, recursos humanos dependía de una sola vicepresidencia, pero estaba también la gente de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, de RCE. Entonces, como dependíamos de una misma vicepresidencia, los resultados de nosotros los presentábamos con nosotros. Obviamente presentábamos los de responsabilidad social primero y después los de nosotros, pero en una misma reunión. Y entonces se hacían esas reuniones, se hablaba sobre qué es lo que nosotros esperábamos una vez que ya habíamos tenido esas reuniones, porque era como, bueno, ahora cada área tiene que generar un plan de acción bajo estos parámetros, con estas regulaciones, con estas expectativas, y luego teníamos como esa retroalimentación de estar dándole ese seguimiento. Recibíamos los planes, los revisábamos, los devolvíamos, que se implementaran. Estábamos dando ese seguimiento, esa retroalimentación trimestral a las áreas, sobre todo aquellas que estaban evidentemente críticas, ¿verdad? Eso es algo bueno porque tampoco era a nivel de toda la organización. Los que estaban haciendo bien igual se les comunicaba y solo les decíamos, ok, están bien y es importante que continúen estando de esta forma, porque miren, llegar al éxito no es tan difícil. Lo difícil es poder mantenerse ahí. Entonces las áreas que estaban bien, el reto era que se pudieran mantener ahí. Y a ellos pues se seguía el procedimiento, siempre era como analizar qué estaban haciendo, si tenían qué plan estaban corriendo. No, Arlen, es que nosotros hacemos desayunos mensuales, habían áreas que iban a hacían desayunos semanales y una vez al mes se reunían o hacían un viaje a La Tigra, un viaje a Cantarranas. Entonces ellos lo manejaban como actividad de clima y tenían varias actividades, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, me decía una de las áreas que había salido muy bien que hacían estas actividades, empezamos a ver que ahora vamos a cambiar algunas mecánicas, queremos orientarlo más el tema de ejercicio, entonces queremos hacer una actividad deportiva también una vez al mes, queremos participar en una maratón, fíjense, y que sea más orientado a hacer ejercicio, o queremos ir un día todos a hacer zumba, me decían cosas así. Y yo decía, muy bien. Pero ellos mismos se autogestionaban diciendo como, es que hemos visto que funciona mejor así. Entonces, pero esto que no está funcionando, hemos identificado cuáles son y ellos hacían sus microclimas también. Entonces, cuando hacían sus microclimas, identificaban que había mucha gente que estaba queriendo tener temas de mejorar su salud por temas que estaban saliendo con la azúcar alta o con los colesteroles y eso. Entonces hacían, digamos, dicen, bueno, y como se permitían sugerencias ahí en la encuesta, decían, bueno, con sus microclimas, muy bien, pero tenían ya una mecánica definida. Entonces,
todo ese tipo este es otro pilar que también lo comunicamos, chicos. Ahora, con las audiencias, ¿a quién y cómo? ¿A quién le voy a decir y cómo se lo voy a decir? ¿Sí? Entonces, las audiencias segmentadas. No es lo mismo comunicarse con el equipo de producción de mi planta que con el equipo de investigación y desarrollo. Son dos equipos totalmente diferentes, chicos. No es lo mismo que yo le voy a hablar a mi personal de planta o a mi personal de transporte que me maneja mi flota. Tengo 500 camiones porque entrego Pepsi en todo Tegucigalpa. Entonces, recuerdo que nosotros hemos hecho varias formaciones con los equipos de Pepsi, todos los choferes de Pepsi. Y en realidad, que algo cuando nosotros somos formadores, es importante entender qué lenguaje voy a utilizar yo cuando estoy capacitando dependiendo a la audiencia que estoy realizando. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, el lenguaje que utilizo, incluso los chistes que utilizamos cuando hablamos con el personal de bomba, lo que conocemos los bomberos de la gasolinera, por ejemplo, también, como otro tipo de lenguaje, un lenguaje más coloquial, que ellos como comprendan, no utilizar algún tipo de palabras, como ellos llaman, porque por ejemplo nosotros a nivel de negocio tenemos algunos nombres más en inglés para algunas cosas, porque así se le llaman mi reporte en Ginebra le dice así, entonces yo le digo así, así nos comunicamos, pero el que está en el punto de venta, pues no le dice así. Yo tengo que llegar y entender cuál es ese vocabulario, ¿sí? ¿Y cuál es la clave de esta segmentación? La segmentación es esta clasificación de decir, a ellos, a los de las plantas, tienen este tipo de nivel escolar, yo les voy a hablar de esta forma, a ellos de esta forma y a ellos de esta forma, ¿sí? A eso nos referimos con temas de segmentación. A grosso modo, en el mix de canales, o lo que llamamos multicanales, tenemos el canal ascendente. ¿Qué tenemos en estos canales ascendentes? Encuestas de clima, buzones de sugerencias y reuniones uno a uno. A ver, con estas encuestas de clima hay empresas como Great Place to Work que hacen encuestas de clima y hay otras también que las realizan, chicos. También hay empresas que hacen sus propias encuestas de clima si hay el equipo de recursos humanos que pueda generar todo esto, se hace interno también. Departamentos que son grandes, por ejemplo, nosotros tuvimos un departamento de operaciones que eran 250 personas, solo un departamento de operaciones. Entonces, ellos manejaban sus propias encuestas de microclimas, ¿sí? Entonces, hay algunas instituciones que son muy grandes que adicional de su encuesta macro de clima que hacemos, ellos, los líderes, por el tipo de negocio que ellos han entendido, hacen sus propios microclimas y van gestionándolo para que no se vaya, cuidan mucho este tema por el tema de producción también, ¿verdad? Buzones de sugerencia. No sé si ustedes han estado en alguna organización donde incluso habían físicamente estos buzones y tenían algún mensaje o el icono de la organización, si había alguna mascota de la organización o algún personaje relacionado con la organización y lo ponían y le decían, ayúdanos a mejorar, ¿sí? Tu opinión es importante. Cuéntanos cómo te sientes. Y entonces cada mes o cada semana, dependiendo, se hacían cambios a estas imágenes para que la gente dijera, me he sentido muy molesto por esto y por esto. Porque fui a una reunión de amigos y me enteré de esto y la organización no me comunicaba. Ok, información. ¿Sí? Y luego se empezaron a implementar buzones, obviamente electrónicos, en donde una persona podía mandar un correo electrónico a una dirección, por ejemplo, específica, buzón de sugerencias @empresadezapatos.com, ¿verdad? Y ahí usted podía mandar un correo electrónico y dar sus sugerencias sobre cualquier tema. Ahí el tema es la parte anónima, ¿verdad? Porque usted manda un correo electrónico, pero y las reuniones uno a uno, ¿verdad? Que es digamos que siempre son
importantes. Las descendentes es lo que llamamos cuando reunimos el All Hands Meetings, es a todas las personas de la organización. Ahí donde yo cubro de lo macro, digamos, a lo micro. Entonces, ¿qué hay aquí? Estas reuniones, cuando yo les decía, reunimos a todos los colaboradores, si es que el tamaño de la organización lo permite, cuando no se hacen electrónicos, se hacen por vía Teams, o el tipo de sistema interno que tengan, ¿verdad? Para hacer un Zoom, digamos, igual que nosotros estamos reunidos con toda la gente de todas las sedes, de todos los puntos de venta a nivel nacional, o si tenemos gente en Panamá, en El Salvador, lo hacemos también así. Creamos también, en estas comunicaciones descendentes, creamos también boletines informativos. ¿Qué hay en esos boletines informativos? ¿Qué es lo que están haciendo todas las áreas? ¿Cuáles son las noticias? Entonces, generalmente tienen nombres relacionados y le ponemos BK Noticias, ¿verdad? Las noticias de todos los de Burger King que están, entérate de todas las novedades que están pasando en Burger King a nivel nacional. Y entonces ahí para los colaboradores sale, por ejemplo, quiénes cumplieron años este mes, si alguna de los departamentos hicieron alguna actividad, por ejemplo, de alguna siembra de árboles, se publica ahí, se cuenta qué hicieron. Si hay alguna actividad de voluntariado, se publica ahí también. Si hay algún... ahí depende... Mire, los boletines son tan creativos como la organización lo permita. Porque si hay colaboradores que, por ejemplo, tienen el arte de escribir poemas, se puede habilitar una sección de cultura y de arte y se puede... El poema del mes, esta vez lo escribió todo nuestro colaborador tal, que trabaja en tal área, pero en sus tiempos libres le gusta escribir. Y en la siguiente boletín tenemos una pintura, se le toma una pintura, o se escanea una pintura, algo de una pintura de una colaboradora que está en clases de pintura y está pintando y hizo esta pintura, que ella habla de su historia, ¿entiendes? O sea, los boletines pueden ser tan creativos. Entonces la gente dice, ay, vamos a ver qué pasa, qué hay en el boletín. Pero claro, el boletín tiene que ser interesante, porque también he trabajado en organizaciones donde tienen boletines que quieren, nadie los quiere leer. Entonces, crear el boletín y preguntan, ¿y tal cosa? ¿Dónde está? En el boletín informativo está, búsquelo, ahí se publica todas las semanas. Entonces se puede publicar semanal, quincenal, mensual, ¿verdad? Pues hasta trimestral, dependiendo del esquema de la organización, dependiendo del tamaño y también qué tanto secciones abramos y qué tanto se pueda alimentar. Entonces, cuando hablamos de también temas de lo que les decía del intranet, si tenemos temas internos donde nosotros podemos reunir a todos, hay muchos sistemas donde podemos cubrir a nivel tecnológico toda la organización, y obviamente las cuentas de correo electrónico. A través de estas cuentas de correo electrónico, chicos, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tener una cuenta para yo comunicar todos los temas de responsabilidad social. Si fuimos a correr, si fuimos a sembrar árboles, si fuimos a pintar una escuela, si ganamos un premio de responsabilidad social en algún sitio, si nuestra vicepresidenta de responsabilidad social escribió un artículo en una revista de INCAE o fue a dar una conferencia a INCAE sobre las mejores prácticas que estamos teniendo acá sobre bienestar en Honduras, también lo publicamos. Y todo eso se publica a través del canal de responsabilidad social, ¿sí? Puedo tener una marca corporativa, ¿verdad? Que le puedo llamar como que yo puedo crear esa marca, que es la marca de mis colaboradores. En esa marca de mis colaboradores yo puedo fomentar lo que hablamos, valores, buenas prácticas, cualquier cosa que se me ocurre que yo pueda fomentar la cultura para mis colaboradores. Y lo hago desde esa cuenta de correo, ¿sí? Entonces puedo tener varias cuentas de correo porque es mejor de esta manera. Así yo no digo, es que Arlene mandó que ahora vamos a entrar a las 7:30. No, desde el correo de recursos humanos se mandó la instrucción, o desde el correo de
de la marca corporativa ya se sabe que llegan las cosas como desde la fiesta de Navidad o la actividad de Navidad, la actividad del 14 de febrero, ¿entienden? Ese tipo de cosas. Entonces nosotros ahí podemos definir a quién le vamos a comunicar y a través de qué canal. Y evidentemente también cuando hablamos de comunicación descendente, hay correos que manda el dueño de la empresa, el presidente de la organización, el presidente de la junta directiva, dependiendo de estructura, y que manda indicando algo. Manda y dice, a partir de tal fecha, les queremos informar que hemos tomado la decisión y hemos estado varios meses queriendo hacer la adquisición de tal empresa y ahora tal empresa es parte de nosotros. Hemos adquirido su operación en Honduras, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua. Muy bien. Y entonces empieza el correo donde explica cómo se compró, a dónde vamos a tener operación y pues que esto es una gran oportunidad de expansión para la organización, ¿sí? Y obviamente el canal adecuado del que debe de venir este tipo de información es del gerente general. A nivel horizontal, ahí es donde yo les decía el tema de Teams, que es el Teams es como un Zoom interno, digamos, como un Zoom organizacional, en el que nosotros podemos hacer reuniones ahí, hay chat, nos podemos escribir, podemos hacer reuniones, hacer equipos de proyecto. Entonces estamos en una organización donde estamos varios edificios en varias localidades a nivel nacional y nos podemos reunir a través de Teams para ver el proyecto que estamos manejando, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hacemos estos equipos de proyecto que les hablaba, que son funcionales cruzados, que nos permiten estar personas de varios departamentos manejando un proyecto multidisciplinario. Y con el tema de las comunidades de prácticas es también decir, bueno, vamos a generar comunidades de nuestros mismos jerarquía, digamos, a nivel horizontal, en el que vamos a hacer buenas prácticas, hablar de buenas prácticas en gestión del tiempo, hacer comunidad de buenas prácticas, la importancia de la lectura, cosas así, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas, chicos? Yo ninguna. Muy bien. Entonces, a nivel del rol estratégico de talento humano no es el dueño de la comunicación, eso es algo que tenemos que tener claro, sino que somos el arquitecto del sistema y el asesor de los líderes. Es qué es lo que queremos comunicar y cómo. Todo debe de pasar en el aspecto de decir qué es lo que vamos a comunicar y cómo. Entonces, en este aspecto, comunicación interna se maneja generalmente dentro de los departamentos de recursos humanos por lo delicado de la información. ¿Y por qué? Porque, miren, todo el tema de procesos y procedimientos, y ahí hay algunas organizaciones que tienen bastante tema con operaciones. No es que nosotros somos los dueños de los procesos y las políticas, los procedimientos. Sí, ustedes son los dueños, pero todo se tiene que comunicar a través de nosotros. Entonces, diseñamos la estrategia de comunicación interna. ¿Qué vamos a comunicar y cómo? Cuando hay un buen diseño de cómo vamos a comunicar a nivel interno, chicos, yo lo he vivido en organizaciones donde no hay chismes de pasillos. No hay. Es que tal y tal cosa. Es que tal y tal cosa. No existe eso porque ya se comunicó. Sí, ahí está en el correo. Ya sé. Sí nos dijeron, ahí está. Entonces, esa es la intención de crear una estrategia de comunicación que nos permita a todos estar informados y comunicados y alineados. ¿Cuál es otro de nuestros roles? Capacitar a nuestros líderes y a nuestros mandos medios que sean los comunicadores principales. Miren, también nosotros manejamos en algún punto, en alguna organización, los agentes de comunicación, le llamamos. Entonces, como la empresa era muy grande, entonces teníamos obviamente nuestros líderes que manejaban la comunicación interna, pero adicional teníamos agentes de comunicación que le habíamos puesto un nombre,
en todas las áreas. Y los reuníamos cuando estábamos con un proceso de cambio cada 15 días. Y decíamos, chicos, estos 15 días eso es lo que ha pasado con el proyecto que estamos implementando. Eso es lo que vamos a hacer en estos otros 15 días. Entonces, por favor, para que informen a sus equipos. ¿Sí? Entonces, y obviamente adicional, que estos agentes de comunicación que teníamos, no tenían que ser jefes. Podía ser cualquier persona que tuviera el don de la comunicación dentro del departamento. Pero adicional, es importante capacitar a nuestros líderes y a todos nuestros mandos medios en temas en los temas más primordiales de la organización. ¿Sí? Ellos deben de saber qué y cómo. Lo único que digamos que cuando creamos estos espacios, que eso es algo creativo que se puede hacer, en lo que yo puedo buscar un agente de comunicación en las diferentes áreas, sirve de apoyo al líder y a sus mandos medios, ¿verdad? Y entonces ya tenemos 3 personas capacitadas para poder manejar este rol estratégico. Ahora, ¿qué otro rol tenemos? El de medir el impacto. ¿A través de qué? De las métricas de clima, de las métricas de engagement, de compromiso. Entonces, necesitamos evidentemente entender que parte de nuestro rol es medir. Está leyéndose el boletín, están leyendo los correos, nosotros revisamos porque teníamos varias cuentas, por ejemplo, una de las organizaciones, y era interesante poder ver cuánta gente, y creo que sí les comentaba, cuánta gente se mandaba la comunicación y empezaban a llamar para preguntar información que estaba en el comunicado. Entonces decíamos, no, sí, esa información está en el comunicado que queríamos mandar. Y recuerdo una vez que una persona me dijo, no, pero es que no tengo tiempo de leer. Y yo le dije, la intención de formalizar esa información es que usted tenga todos los detalles que requiere saber. Entonces, si en este momento no tiene tiempo, yo comprendo y respeto. Pero en el momento que usted pueda realizar un espacio para esta lectura, ahí va a estar toda la información que usted necesite. Claro, para algunas personas es más fácil llamar a alguien que le dé toda la información. Porque hay mucha gente a estas alturas en las organizaciones que no le gusta leer. Pero también tenemos que saber medir si está llegando la comunicación o solamente estamos comunicando y nadie se está enterando de lo que estamos diciéndole a la gente. ¿Y cuál es otro de nuestros roles? Garantizar esa coherencia entre el mensaje que estoy diciendo y la acción. Lo que yo les decía, yo estoy diciendo que yo recompenso el rendimiento, que recompenso el compromiso, que recompenso los resultados, pero en el momento de accionar, a quien estoy recompensando con una promoción, con un aumento de sueldo, con algún premio o algo, es a la persona que todo mi equipo ve que está manejando información informal de un lado hacia otro. Entonces, ahí no hay coherencia entre el mensaje que estoy dando y mis acciones. Eso es común en las organizaciones también. Entonces, es importante trabajar en los temas de coherencia. Porque miren, chicos, pegar un rótulo con misión, visión, valores y decir que el respeto es para mí lo más importante, eso es sencillo. Vivir el respeto es el reto. Con mis acciones. ¿Sí? El principio fundamental de la comunicación como sistema nervioso de la organización. A mí me gusta traerles metáforas porque es más fácil que ustedes lo comprendan, lo recuerden. Que a mí lo que me interesa es que ustedes recuerden. Entonces, hay una metáfora popularizada por estos autores que les traigo acá, que es la piedra angular. ¿Qué significa? Así como el sistema nervioso transmite señales, todos los cuerpos del ser humano tienen un sistema nervioso. Entonces, transmiten señales, coordinan todos nuestros movimientos y permite que respondamos a esos estímulos en un organismo. La comunicación es exactamente lo mismo en la organización. Entonces, es ese análisis de la comunicación y el sistema nervioso, que transmite señales, coordina cualquier movimiento y permite que
podamos responder a los estímulos. La comunicación es sumamente importante en una organización. Siguiendo este esquema, ¿cuáles serían las implicaciones para el estratega de talento humano? Primero, la sensibilidad. Captar información del entorno interno, colaboradores, y externo del mercado. Tenemos que estar claros. ¿Y qué modos? ¿Cuál es como el error? Primero, que no nos enfocamos en el entorno externo. Estamos totalmente como talento humano desconectados de no solo el negocio, sino que el negocio, cómo está y qué está haciendo el negocio en el ámbito donde se está desarrollando el negocio, qué está pasando en el mercado nacional, internacional. A veces existe esa desconexión. Entonces, adicional de esa falencia, estamos captando a veces información del entorno de los colaboradores que están más cercanos a nosotros, con los que tenemos mayor afinidad, y ahí donde nosotros podemos tener sesgos. Entonces, tenemos que entender que tenemos que captar la información y cómo la vamos a captar también, ¿no? Ya lo vimos. También está el tema de la coordinación. Esta es otra implicación para nosotros. Todos debemos orquestar todos nuestros esfuerzos de diferentes departamentos hacia un objetivo común. Y yo les digo en otras clases, incluso les pongo una orquesta, ¿sí? La imagen. Ahí todos los instrumentos son importantes y todos tienen un tiempo y un momento en que deben de tocar y bajo un esquema. Entonces, la coordinación orquesta esos esfuerzos de diferentes departamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces algunos departamentos dicen, no, es que nosotros somos más importantes, nosotros estos. Y entonces ahí empiezan luchas de poder y los vicepresidentes de esos empiezan a decir no y es complicado. Parte de nosotros, como gestores de estrategas de talento humano, es orquestar esa coordinación y hacerle entender a cada colaborador, como se los dije anteriormente, que todos son una pieza importante para que la organización funcione y opere en donde sea que esté operando. Y que por ende, bajo esa operación sana, genere resultados, porque si una empresa no genera resultados, chicos, no vende, no genera rentabilidad, pues no necesita colaboradores. Y obviamente, pues, no nos necesita a nosotros, ¿sí? Otra implicación importante es la toma de decisiones. Es la materia prima para decidir. Sin flujos de comunicación claros, las decisiones son sesgadas o son lentas. Entonces, voy a tomar mejores decisiones en la medida que yo esté mejor informado. Por eso es importante todo lo que vimos del análisis de personas. ¿Se acuerdan? El People Analytics. Datos, métricas. Porque bajo ese esquema yo tengo esa materia prima para tomar decisiones. Y adicional, yo le coloco un flujo de comunicación clara y sé hacia dónde me puedo mover. Ahora, si no, entro en sesgo o me vuelvo lento para tomar decisiones. Y hoy por hoy, las organizaciones que están llegando primero, que están generando mayor rentabilidad, son las que toman decisiones más rápido. Eso tenemos que tenerlo claro. El tema de la salud organizacional. Un sistema nervioso con interrupciones. ¿Qué son interrupciones en las organizaciones? Rumores, chismes de pasillo, mala comunicación, ¿sí? Genera parálisis o lentitud, descoordinación, errores, dolor, frustración y desconfianza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en un proceso que estamos buscando la salud organizacional, ¿sí? Que todo opere bajo el esquema que debe de estar, que todo esté en su lugar, que cada quien tenga claridad de lo que su actividad que hace es importante, porque afecta de una u otra manera, impacta en el resultado global de la organización. Y entonces, si yo empiezo, y he trabajado en organizaciones que pasan procesos en los que la comunicación no se gestiona de una manera estratégica,
y ves a la gente que llega a las oficinas. ¿Y que usted qué opina de tal situación? ¿Escuchó que iban a despedir gente? Y a usted, y mire, y entonces yo le pregunto a esa gente, ¿y a usted cómo se enteró de eso? No, es que mira, a mí me dijo tal y fulanito, y me dijeron que iban a despedir gente y que de aquí para allá todos los viernes, y empiezan, ¿no? Y entonces, en lo que esta persona se mueve al baño, pasó por 4 oficinas. Y en ese proceso, usted estaba concentrado haciendo un informe, llegaron a decirle eso y usted dice, seré yo, hoy es jueves, y seré yo el que me voy el viernes. Y empieza. Y ya me equivoqué hasta me descoordiné todo en lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y empiezo a desconfiar, y como no tengo información, entonces me siento frustrado, porque realmente no sé si es verdad. Y de repente voy yo y hay personas que sí son más como orientadas a dirigir la comunicación a donde debe dirigirse. Entonces van donde el jefe y le dicen, jefe, fíjese que me dijeron que iba a empezar un proceso de reestructuración y que iban a haber despidos a partir de esta semana, todos los viernes por 2 meses. Y el jefe, en vez de tener la transparencia que vimos por acá, en construir confianza, mire, en vez de tener esa confianza, le dice, lo primero que le dice, ¿y quién te dijo eso? Y entonces ya de la manera que a usted le dice, ¿quién le dijo eso? Pues ya la persona dice, no, es que me dijeron, no, pero ¿quién te dijo eso? No, es que me dijo tal persona. Sí, que qué barbaridad, que no es así, que no es acá, ok. No, le dicen que no es cierto, ok. Usted se va tranquilo a ese escritorio y el viernes despiden a Juanito, con el que usted almorzaba. ¿Cómo queda su jefe ahí? Y despiden a Juanito, despiden a 8 personas más. ¿Cómo queda su jefe ahí? O sea, si yo fui a preguntar, me dijiste que no iba a pasar nada y ya empezó a pasar. Entonces, ojo ahí. Porque si sabemos que hay algo que va a suceder, ¿verdad? Que vamos a tener estos procesos de reestructuración y que es necesaria por algún motivo, chicos, o sea, los temas de reestructuración son normales y suceden. Entonces el reto es decir, ¿por qué no los vamos a comunicar de una manera sana, adecuada, que permita a los colaboradores tener claridad sobre lo que va a suceder? Y fíjense que pasa que muchas veces he vivido esos procesos en los que la gente dice, Arlene, mire, escuché que va a haber un proceso de reestructura, ¿usted cree que me puede averiguar si yo estoy en la lista? Es porque si no, yo creo que a ver si usted me puede poner en la lista. Es que mire, yo ya días quiero salir de la organización. Entonces, ya que ustedes van a hacer salidas masivas, pues aprovechando para que me consideren. O sea, hay personas que ya sienten que cumplieron su ciclo en la organización. Y eso está bien, ¿entienden? Entonces, es también permitirles, decirles, y también he vivido estos, conozco de lugares que han pasado esto que dicen, vamos a hacer un proceso de reestructura y queremos saber quiénes estarían dispuestos por temas personales, por proyectos, a decir, ya hasta aquí ha llegado mi ciclo. Y hay mucha gente que dice, no, yo. Entonces, digamos que ellos querían despedir a 30 personas y las iban a elegir, cada jefe iba a elegir. Pero ¿qué pasa cuando el jefe lo elige, chicos? Que muchas veces también el jefe elige con el que menos afinidad tiene, no el que no bajo parámetros de rendimiento muchas veces. Entonces, decir, pero dentro de mi equipo ya no tengo que elegir a nadie, porque yo pregunto, ¿a alguien le gustaría salir de la organización porque tiene algún proyecto personal o ha estado considerando salir de la organización? Y alguien puede decir sí. Y se maneja totalmente diferente ese proceso de reestructura, ¿me entienden? Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Poder tener estos procesos, digamos, de salud organizacional que sean efectivos y, como les decía, también que haya coherencia. Entonces, pregunta,
¿Cómo es la organización, cómo es la comunicación en los lugares donde ustedes están? ¿Es transparente? ¿Es coherente? ¿Se mueve más en canales formales? ¿O ustedes se enteran más? Es importante también analizar si nosotros ustedes se están enterando de los temas importantes que está haciendo la organización en el pasillo o a través de su jefe en una reunión uno a uno o una reunión que hizo su jefe con todo el departamento. ¿Cómo es la comunicación en sus sitios de trabajo, chicos? Dígame, Gisela. Bueno, en mi caso la comunicación es bien directa, puesto que es del gerente de país hacia mi persona. Entonces allí, pues por lo menos creo que no hay un tipo bache, por decirlo así, ¿verdad? Y también, aparte, mi posición dentro de la empresa es, como se ha venido desarrollando la clase al principio, es bien estratégica. O sea, ya mi área de recursos humanos no es como se ha venido manejando, ¿verdad? En el pasado, que ya atiende a una posición estratégica donde todo se mueve en masa, pero con la opinión de recursos humanos siempre, ¿verdad? Por delante. Y eso también pues a uno lo hace sentir importante, obviamente, y al equipo de trabajo también, ¿verdad? Que no hayan esos huecos o que no hayan esos, como estaba mencionando ahorita, enterarse uno por los pasillos, que es lo más feo del mundo, porque me ha tocado en otros trabajos que finalmente a veces uno es el último en enterarse de las cosas, ¿verdad? O por ejemplo lo que se ha venido hablando también de que las comunicaciones deben de ser, para mi gusto, ¿verdad? Deben de ser bien directas y sin tanto drama al final del día. Yo estuve en una empresa donde toda la clase, lo que ha dicho usted, así era, o así es, mejor dicho. Tienen una cultura bien estructurada, tenían buzón de sugerencias, tenían todo eso bonito que quizás a una cierta parte del personal le gustaba y a otra no, ¿verdad? Porque nunca se queda bien con todos, ¿verdad? Y es un modo de incentivar al personal. Tanto al que lo hace, en este caso como recursos humanos, que incentiva la creatividad para hacer este tipo de cosas para el bien común, como para las otras personas o los otros empleados de poder participar en ello. Claro, y esa comunicación es solo con usted, digamos. La sacó la internet. Gisela se fue. Ahí regresó. Gisela dio, a preguntarle algo iba y se me fue. Me hablaba sobre este tipo de comunicación directo con el gerente de país. Muy bien. Pero mi pregunta también que le quería consultar es si esa comunicación que llega hacia usted es, digamos, se maneja de esa misma forma en toda la organización. O sea, como esa cercanía, digamos. Creo que no. Uh-huh. O sea, por lo menos en mi caso, en mi área, yo soy el puente para llegar a mi equipo de trabajo. Uh-huh. En ciertos temas muy delicados o importantes, ¿verdad? El gerente de país obviamente tiene toda la libertad de poder comunicarse con el oficial de reclutamiento, con la coordinadora de recursos humanos, con la oficial de planillas. Pero generalmente él pasa por mi persona para luego yo poder comunicarles a ellos tal cosa. No, me refería al tema de cómo digamos, toda la alta dirección se comunica con el resto de la organización. O sea, como con todos los colaboradores. Ay, es que usted está en una empresa de reclutamiento. Ya me acordé, perdón. Sí, estaba como... de tercerización. ¿Y cuántos son en esa organización? Gisela, disculpe.
Sí, ahorita somos 180. Ah, sí, son bastantes. Incluidos, pues, personal administrativo interno como los tercerizados. Ujú. No, pues es un número considerable, no es una organización de 30 personas, digamos. Exacto, inclusive nosotros, porque a veces la gente piensa, ¿verdad? O a la gente, por falta de información, el hecho de que sea en este caso, que seamos una empresa de tercerización, si bien es cierto, como yo les suelo explicar, prácticamente les prestamos personas a otras empresas o se las alquilamos, vaya, para que lo vean desde ese punto de vista. El colaborador tiene que aplicarse a las políticas de la empresa donde va a estar, o sea, tiene que vestirse de ello. Pero también nosotros, porque nosotros somos el patrono, no descuidamos a ese colaborador. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos brindándole a un equipo de POS una capacitación. Este sábado comenzaron. Entonces, pero la capacitación proviene directamente de nosotros, no del cliente. Entonces, en este caso siento yo que también hay que tener bastante trabajo, ¿verdad? Hay mucho cuidado porque prácticamente a veces el colaborador que está en esta situación dice, Dios mío, tengo 2 empresas, tengo 2 patronos. Y nosotros obviamente desde un principio les explicamos, ¿verdad? Que nosotros somos el patrono, pero de igual manera tiene que hacerle caso al cliente. En este caso van a haber cosas, en este caso medidas disciplinarias que sí ya las tratamos, ya las trato directamente yo. El cliente tiene que despreocuparse por ese tema, por decirlo así, ¿verdad? Es como, siempre les digo yo, es como en la escuela, si a uno le ponen queja del niño, es con uno, con el papá, con la mamá. Entonces, ese es el hecho, pues, de que nosotros le damos la importancia a este colaborador, no por el hecho de ser tercerizado, significa que ya quedó en el cliente y ya, nos olvidamos de él. Claro, es un esquema, digamos, diferente totalmente. Sí. Exacto. Pero sí, son bastantes. Entonces, bueno, qué bueno que Gisela nos cuenta que ha tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones donde también existen estos esquemas de buzones y es algo importante también. Miren, en la medida del tamaño de las organizaciones, bueno, en general, chicos, nunca vamos a quedar bien con el 100% de la población. Y eso hay una regla de que siempre va a haber un porcentaje que no les va a gustar la clase, que no les va a gustar, que no les va a agradar el servicio. Puede ser exitoso y hay que tener claridad de ese porcentaje. Que siempre es mínimo, pero siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo que, ¿y si para qué eso puso una de sugerencias si ni se usa? ¿Para qué esto? Esas encuestas de clima, ¿para qué? Si no sirven de nada. ¿Entienden? Entonces eso es normal. Ahora, hay un porcentaje que es bajo, que son estas personas que no tienen un tema de inconformidad generalizada y que si ustedes observan más a nivel profundo, es una, digamos, inconformidad generalizada más allá de la organización en la que laboran, sino que se mueven de organización y es lo mismo. Entonces, deseas cuando usted empieza a ver, ¿será la organización o serán ellos? Pero, obviamente, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Llegar al mayor impacto. Tener el mayor impacto con la mayoría de los colaboradores. Y que sepamos que esto va a afectar, y por eso es que medimos también. Por eso es que también medimos a quién está llegando la comunicación, cuántas personas la están leyendo. Mandamos encuesta de clima y podemos ver cuántas personas están llenando. Con qué rapidez se llenan también. Porque he trabajado en organizaciones donde la encuesta de clima llega y la gente la está esperando y la llenan rápido. Y me ha tocado trabajar en otras organizaciones donde tengo que generar una campaña, chicos, que semanal para estarles acordando o incentivarlos a hablar con los jefes porque no están llenando la encuesta, ¿entienden? O sea, corre el tiempo que tenemos, ya la mitad, y no se ha llegado ni siquiera al 30% de la población. Entonces, eso va a variar, y todo es métrica, todo es información. Entonces tenemos que tener esa medir para poder gestionar todas estas cosas. Entonces, dudas, consultas, ¿cómo vamos? Estamos bien, Master. Muy bien, Jenny. Excelente, Master. Gracias. Ay, qué rico escucharlos. Bueno, nos vamos a lo prometido es deuda. Nos vamos 10 minutitos antes, como hemos acordado.
Entonces nos vemos mañana, ya mañana es nuestro último día de la semana, terminamos contenido y vamos a tener una actividad bonita, así que mañana vengan con esos ánimos arriba para que podamos platicar, ¿verdad? Entonces... De Color Day, mañana de Color Day. Mañana es Color Day, sí. Para que se peinen y encendamos las cámaras también y platiquemos. Así sonó, ¿verdad? Qué divertido. Bueno, nos vemos mañana. No se olviden de revisar su itinerario de aprendizaje. Sí, y nos vemos mañana para finalizar nuestra semana 3. Igual cualquier cosa que me quieran. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.